Hola, buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Qué gusto de saludarles nuevamente esta mañana, 7 de abril. Ya estamos dando inicio a nuestra usual transmisión en vivo que hacemos todos los días a las 10 de la mañana desde este mismo sitio. A todos ustedes que van llegando, incorporándose a la transmisión, queremos que se sientan bienvenidos, que lo compartan a su vez con conocidos, amigos, porque pues resulta interesante esta parte de la presentación que vamos a hacer esta mañana, sobre todo porque tiene que ver con un tema muy práctico, el tema sobre la clasificación, ¿no? Ya al momento de hacer o tramitar una marca, un aviso, etcétera, siempre un punto a partir del cual se debe de tener muchísimo cuidado para que el trámite llegue a ser exitoso, pues es un llenado correcto en el sentido del formato que hacemos de manera electrónica, pero un punto medular es el tema de la clasificación. Entonces, les damos la bienvenida a ustedes que están conectados, a Oscar, a Lavinia, a Dolores, ¿verdad? A Lupis, a todos los que están conectados esta mañana. Queremos que se sigan conectando, queremos que lleguemos a más personas en un tema particular, como les decía, que tiene que ver sobre la clasificación. Vamos a aprender esta mañana de la clasificación de las marcas, porque pues de eso se trata, ¿no? El INPI tiene distintas clasificaciones para distintos trámites que se realizan ante el instituto en materia de patentes, en materia de diseños, pero hoy por hoy vamos a hablar de marcas. Vamos a hablar de marcas para que ustedes estén atentos a la situación que tiene que ver con la clasificación de marcas, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues vamos a dar inicio entonces ya de manera formal. Esta mañana vamos a hablar de esto en particular. Vamos a platicarles cuál es la clasificación internacional de productos y servicios. Nos estamos refiriendo, como decíamos, a la clasificación de NISA, al sistema de clasificación para las marcas. Porque les platicábamos, el INPI maneja otras clasificaciones para otros trámites, pero hoy vamos a enfocarnos en el tema de marcas. Vamos a hablar de la herramienta que se utiliza en la vía electrónica para clasificar correctamente, que es la herramienta del ClasNISA. Vamos a conocerla para que ustedes, los que ya tienen quizás acceso a algunos trámites del INPI o quizás hayan tramitado en algún momento algo, pues ya estarán familiarizados, pero para aquellos que no, que es, digamos, la primera ocasión que tienen el acercamiento con nosotros, pues en primer lugar les damos la bienvenida. Les queremos decir que se sientan en confianza, que en el INPI estamos para ayudarles, para apoyarles. Al final les vamos a dar los datos de contacto para los asesores del INPI. Y lo que deseamos más que nada, pues es que ustedes tengan un trámite exitoso. Que ese trámite exitoso se pueda dar en la vía correcta y se pueda comenzar correctamente, y la manera de hacerlo pues es haciendo de inicio un llenado eficaz de la solicitud de registro de marca. Entonces, hablamos evidentemente ahorita del tema de las marcas, ya no hablamos de otra cosa. En algunas disertaciones posteriores se estarían analizando temas de patentes específicamente, pero hoy vamos a hablar de marcas y de su clasificación. Ya para este momento, bueno, los que nos han acompañado en este bloque de transmisiones en vivo sobre signos distintivos, seguramente ya recordarán el concepto de marca, ¿no? Cualquier signo perceptible por los sentidos, susceptible de representarse de manera que permita determinar el objeto claro y preciso. Recuerdan que en alguna presentación que hacíamos sobre el tema de las marcas no tradicionales, enfatizábamos mucho esta parte, que en el llenado fuera un objeto claro y preciso. Ese signo que se percibe por los sentidos, la vista, el olfato, etcétera, tiene como finalidad pues distinguir productos o servicios de otros de su misma especie y clase en el mercado. Aquí solamente a manera de repaso, porque vamos a hablar de clasificación y de qué clasificación, vamos a hablar de clasificación de marcas. Luego entonces, a manera de repaso, únicamente podríamos señalar los tipos de marca que existen, ¿no? Ya mis compañeros han hecho excelentes disertaciones
sobre las marcas tradicionales, las no tradicionales. Entonces, para el registro de todas estas marcas, tanto de marcas tradicionales como de marcas no tradicionales, bueno, es efectiva la clasificación que hagamos respecto a tu producto o tu servicio. En esta imagen ustedes pueden identificar una serie de 4 pasos que tienen que darse en la vía cronológica para poder registrar una marca. Y si se fijan, el paso número 1 es en el que estamos en este momento. Estamos identificando los productos que queremos registrar. Este es el número 1, ¿no? A manera de repaso podríamos decir, ¿qué voy a hacer a la hora de registrar una marca? Bueno, voy a identificar lo que quiero registrar, ¿no? Luego voy a conocer qué productos o servicios quiero distinguir. En el paso número 1, ustedes identifican qué quieren registrar. Que de todo el panorama, como comentaba yo en la disertación pasada que tuve con ustedes, de todo ese menú de posibilidades, ustedes tienen que elegir qué quieren registrar. Quieren registrar una marca tradicional, quieren registrar una marca no tradicional, quieren registrar un logotipo, quizás una frase, etcétera, ¿no? Entonces, primero, tener definido qué quiero proteger. Número 1. Número 2, ¿qué productos o servicios quiero proteger con mi marca, ¿no? ¿A dónde quiero llegar? ¿A qué público quiero alcanzar? Y entonces aquí la pregunta en el aire para todos ustedes que comienzan con el trámite de registro de marca, pues es conocer con precisión si primero quiero proteger mi marca para algo que sea un producto que voy a poner a disposición en el mercado o si quiero protegerlo para un servicio. Un servicio que puede ser como la venta, la distribución, el arrendamiento, cualquier servicio relacionado con mi marca. Entonces, ese es el paso número 2, ¿no? ¿Qué productos o qué servicios existen? ¿Qué opciones tengo para poder registrar lo que tenga yo que registrar, ¿no? Ya, para entonces ya definí qué quiero proteger. Y luego, bueno, en el paso número 3, del cual esta mañana no vamos a abundar tanto, tendría que ser, ya conociendo lo que quiero proteger, ahora ya conociendo el tema de la clasificación, ahora hacer búsquedas, ¿no? En el sistema del INPI, en los medios oficiales, para hacerlo a fin de conocer el panorama de marcas. Ese panorama, que esa búsqueda es opcional, no es obligatoria, para que ustedes conozcan el panorama general. Y bueno, ya el paso final, el 4, es ya someter a estudio mi solicitud de registro. La realidad es que pareciera que son 4 pasos, en realidad son muy sencillos, súper sencillo todavía más hacerlo en línea, todo tener acceso a las plataformas, etcétera. Pero para poder llegar al 4, bueno, pues tenemos que andar primero en el 1 y en el 2. Y entonces, si queremos hacer una búsqueda concreta, una búsqueda efectiva, algo que realmente valga la pena, algo que nos sirva para identificar si existe o no algún antecedente, por ejemplo, con esa marca registrada, el paso fundamental en todo momento, pues, es conocer tu correcta clasificación. Porque si no, es como si tuvieras un gabinete enorme de cajones, de 45 cajones, ahorita vamos a ver por qué 45 cajones en donde tú estás buscando algo y estás buscando en el 45 y luego en el 43 y luego en el 3 y luego en el 5. Entonces, no hay nada, ¿no? Y en realidad, si no buscaste en el cajón correcto, es decir, si no hiciste la búsqueda enfocada con los criterios correctos, es decir, en la clase correcta, pues pudieras llevarte una idea equívoca sobre que si se pudiera o no se pudiera registrar. Entonces, precisamente para eso es esta charla, para poderles compartir el tema de la clasificación internacional que utilizamos en el INPI para el registro de las marcas. Las marcas, como ya lo platicábamos, bueno, las marcas se rigen por principios generales, principios específicos que tienen que ver con la regulación, la tramitación, la vigencia, etcétera. Hablábamos ya en la parte de generalidades de propiedad industrial del principio de territorialidad, que consiste en que una marca es válida en el territorio donde nace la protección, donde nace el registro, en México, ante el INPI, pues en México. El de temporalidad, que tiene que ver con cuánto me dura mi registro, ¿no? A manera de repaso decimos
10 años y 10 años renovables por periodos de la misma duración, el principio de exclusividad, a que esa parte, ese tipo monopolio que me otorga el Estado para poder explotar mi derecho dentro de lo que señala el título de registro de mi marca, es decir, para qué productos, a nombre de quién y durante cuánto tiempo. Bueno, ese es mi derecho a la exclusividad del uso de mi marca. Pero caemos en uno de los principios generales a partir del cual partimos para hablar del tema de clasificación. Y estamos hablando del principio de especialidad. El principio de especialidad nos dice que la protección que se otorga para una marca, es decir, ese derecho al uso exclusivo, a que solo el titular, fulanito de tal, tenga derecho exclusivo sobre esa marca, es solamente, fíjense muy bien, solamente para los productos o servicios para los cuales fue solicitada. Es decir, mi marca no es para todo, ¿no? Para todo. Tengo una marca y en su momento la tramité, no sé, para zapatos en la clase 25 y no tendría yo que pensar que esa marca me alcanza para hacer cualquier otra cosa, ¿no? Para hacer bisutería o para hacer prestar otro servicio de restaurante, etcétera. No. Solamente, fíjense, la marca se registra solamente respecto a los productos o servicios para los cuales fue solicitada, no más, solamente para esos productos o servicios. Por eso es bien interesante hablar de una correcta clasificación. Bueno, el fundamento legal. El fundamento legal tendríamos que decir, aquí nada más voy a hacer un ajuste en la vista, por lo que nos están comentando, ahí está. A ver, vamos a ver. Espero que ahí la vean un poquito más clara. El fundamento legal para hablar de la correcta clasificación son 2 artículos. Fíjate, son 2 artículos. Claudia Rivera, ya está lista ahí la petición que nos haces. Son 2 artículos. Es el artículo 176 y el artículo 177 de nuestra ley, la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. El artículo 176 tiene que ver con que las marcas se van a registrar en razón a productos o servicios determinados según la clasificación que establezca el reglamento de esta ley. La clasificación que establece el reglamento de esta ley, bueno, es la clasificación de NISA, de la que vamos a platicar. El 176 también nos dice que cualquier duda respecto a la clasificación corresponde al instituto resolverla en definitiva. Entonces, prácticamente este es el fundamento legal que tenemos o que tiene el instituto a través de sus áreas sustantivas que hacen finalmente el estudio del trámite de la solicitud para poder requerir, en caso de que existiera alguna duda o alguna pregunta que tenga que ver con la clasificación, ¿no? Recuerden que, como lo hemos comentado anteriormente, la solicitud de registro de marca, bueno, es un trámite administrativo y por lo tanto, bueno, pudiera ser que durante el trámite existiera algún requerimiento de parte de la autoridad, del área encargada, que es la que estudia en la forma, en el fondo, etcétera, la misma solicitud, y entonces es totalmente válido que nos pidan aclarar algo, ¿no? Que si existe alguna duda o pregunta sobre si cierta marca corresponde a un producto o un servicio, bueno, esta sea resuelta en definitiva por el área encargada del instituto para poder estudiar esa solicitud. Entonces, no hay pero para que no nos giren algo que sea necesario que nosotros aclaremos, ¿no? Y el 177 de la misma ley nos dice que una vez que se efectúa el registro de la marca, no vamos a poder aumentar el número de productos o de servicios que se estén protegiendo con la misma, aun cuando pertenezcan a la misma clase. Sin embargo, el 177 dice, sí podemos limitar, o sea, no podemos aumentar lo que inicialmente nos soliciten, pero sí podemos limitar ciertos productos o servicios cuantas veces solicite el titular o
la persona a quien él ha designado para la tramitación de su solicitud, ¿no? Su apoderado legal. Entonces, aquí es interesante comentarles el hecho de que una vez iniciada la solicitud no se puede aumentar. A veces, dentro del examen que se le hace a una solicitud de registro, pudiera ser que se diera algún impedimento legal tendiente a no registrar esa solicitud. Entonces, el instituto gira un oficio, ¿no? Fundamentado y motivado, como todos los actos administrativos tienen que ser, y entonces les dice, existe esta marca. Y a veces el particular pudiera llegar a pensar, ¿no? El solicitante pudiera llegar a decir, ay, ¿sabes qué? En la defensa que voy a hacer sobre la no similitud de signos, voy a decir que además de proteger lo que inicialmente dije, también voy a proteger esto y esto y esto, para que entonces no se parezcan las marcas. No hagan eso. No hagan eso porque acuérdense de lo que dice el 177. No podemos aumentar. Si eso se da en ese trámite, lo que va a pasar es que se les va a requerir el pago como nueva, ¿no? Porque entonces ya se transforma en una nueva solicitud con nuevos productos y se tienen que hacer los exámenes correspondientes. Entonces recuerden muy bien esta parte, la de no aumentar, sino siempre, cada que quieran, limitar. Eso sí, ¿no? En la contestación que hagan a su solicitud, por ejemplo, de una cita de anterioridad o algo así, tendría que darse la parte de la limitación, ¿no? O sea, si protejo tantos productos o tantos servicios, bueno, ahora voy a limitar y ahí entonces sí se vale porque no estoy, aumentando, sino al contrario limitando, y entonces hago la defensa y hago el señalamiento de que son solicitudes o signos diferentes, ¿no? Incluso en materia de productos o servicios, que es lo que se llega a proteger. Ahora bien, para distinguir, dice la última parte, para distinguir posteriormente un producto o un servicio distinto con una marca ya registrada, es necesario iniciar un nuevo trámite, que es prácticamente lo que platicábamos. Resulta que ahora mi proyecto de negocio, que inició con 2, 3 productos o 2, 3 servicios, resulta que entonces ya tengo muchos más, los que no señalé inicialmente y de manera específica en mi solicitud inicial. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, lo que dice el 177, parte final, tengo que iniciar un nuevo trámite de registro con la protección de los nuevos productos o nuevos servicios que ahora yo pretenda proteger. ¿Sale? Entonces, de eso se trata. Ahora, ahí donde leíamos en el artículo que salió en la diapositiva previa, que la clasificación que señala el reglamento de la ley, bueno, pues nos estamos refiriendo prácticamente a la clasificación de NISA, ¿no? La clasificación de NISA, pues, es una clasificación internacional de productos o servicios que se aplica para el trámite y en su momento, bueno, para el registro de las marcas. Tenemos vigente la 11ª edición y esa es la que se está utilizando. La clasificación de NISA se divide en 45 clases. Vamos a decirle 45 clases o 45 rubros de productos y servicios que existen. Hay rubros o encabezados de las clases, son 45, y ahí se entendería que iría una marca al momento de querer protegerla. Esa clasificación de NISA es una clasificación que ayuda al registro y al estudio de las marcas. Para eso sirve y para eso ustedes la tienen que conocer, para la tramitación de tu marca. Tu vigencia, la validez de tu título, una vez que este sea emitido, va a ser, sí es cierto que se señala el número de la clase, pero va a ser respecto a los productos o servicios que señale tu mismo título de registro de marca, ¿no? Entonces, es una ayuda. ¿De dónde viene la clasificación de NISA o por qué hablamos de la clasificación de NISA? Bueno, la clasificación de NISA proviene del arreglo de NISA para la clasificación de productos y servicios. Es un arreglo que nace en 1957, que se revisa en Estocolmo en 1967, Ginebra en 1977, modificado en el 79 y
y periódicamente se hacen revisiones de esa clasificación de NISA, generalmente cada 5 años. Entonces, el uso de la clasificación de NISA, bueno, es súper importante. De hecho, es el arreglo de NISA, su cumplimiento es obligatorio para los países que forman parte precisamente del arreglo de NISA. Se utiliza por muchos países y por algunas organizaciones internacionales para el registro de las marcas, como por ejemplo la Organización Africana de la Propiedad Industrial, la Organización Regional Africana, la Organización, o por ejemplo la Oficina de Propiedad Intelectual de Benelux y la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea. Entonces, es un arreglo internacional que está administrado por la OMPI. Decíamos que la OMPI, bueno, es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, quien administra varios tratados internacionales que tienen que ver precisamente con propiedad intelectual. En este caso, cuando hablamos de marcas, pues nos estamos refiriendo en primer lugar a la clasificación de NISA, aunque también existe la clasificación de Berna para el tema de los diseños. Entonces, por eso es importante la clasificación de NISA. Toda la información que ustedes quieran saber a manera general sobre clasificación de NISA, bueno, pueden remitirse directamente a la página de la OMPI. La clasificación de NISA ya no se imprime. Quienes nos hayan acompañado en el transcurso de los años anteriores en el INPI, recordarán, ¿no?, que en su momento quien la quería hacía una solicitud, hacía un pago, se constituía en una oficina del INPI y ahí le entregábamos los volúmenes, ¿no?, físicos de la clasificación. Ya no es así, ya todo es digital. Entonces, si la quieren conocer ¿cómo se llama?, documento original, al inglés, al francés y al español, bueno, pues han de consultar la página de la OMPI, ahí están los libros. Y en la herramienta que tenemos en México, en la oficina de México encargada del registro de marcas, en el INPI tenemos también un sitio del que ahorita les vamos a platicar, vamos a recordar, y ahí también están disponibles esos documentos en español. Entonces, esa clasificación internacional tiene 45 clases, 45 rubros. Las primeras 34 clases corresponden a productos y las últimas 11 corresponden a servicios. Entonces, si mentalmente regresáramos a la diapositiva donde hablábamos del proceso cronológico para el registro de la marca, cuando nos preguntamos en el punto 2, ¿para qué la quiero registrar? ¿No? ¿Para qué quiero registrar mi marca? Ahí es donde voy a decir, ¿para qué la quiero registrar? ¿Para un producto o para un servicio? Y entonces sabré a partir de este momento, si acaso es nueva la información para ustedes o a manera de repaso, conoceré que si lo que quiero proteger, bueno, es un producto, tendría que hablar o remitirme a las 34 primeras clases para poder ubicarlo. Pero si lo que deseo es proteger un servicio, la prestación de un servicio, bueno, estaría buscando en las últimas 11. De eso se trata, más o menos, el tema de la clasificación. Conociendo, pues, las implicaciones de la materia, las oficinas de propiedad industrial, bueno, han facilitado herramientas, ¿no? Y entonces en el INPI, la herramienta que tenemos, la herramienta tecnológica que tenemos, que está administrada por el propio INPI, el INPI, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, es ClassNISA. Esta es la herramienta tecnológica administrada por el INPI que nos facilita de manera enorme la búsqueda y la clasificación de productos y servicios. Esa se llama ClassNISA. Por eso muchas veces cuando se giran requisitos que tengan que ver con algún tema de clasificación, el oficio que emite el funcionario encargado del trámite siempre los va a remitir a la consulta de la clasificación internacional, ¿no? Si hacemos memoria o si tenemos a la mano algún oficio de esta naturaleza, vamos a notar que en algún momento en ese oficio nos dice, para el tema de la clasificación, por favor consulte, ¿no?, el tema de classnisa.inpi.gov.mx, el tema de la clasificación internacional de productos y servicios. Bueno, de manera más fácil tenemos esa herramienta tecnológica.
que nos facilita la búsqueda de clases, ya sea para los 34 primeros rubros que tienen que ver con los productos o para los últimos 11 que tienen que ver con los servicios. Recordando en todo momento que la marca se limita a esa protección solo para los productos o para los servicios respecto a los cuales fue protegida. Solamente para eso sirve, solamente para eso me alcanza la protección. Entonces, si me estoy deseando interponer alguna acción legal, alguna acción administrativa en contra de alguien que está utilizando sin mi consentimiento ese nombre o uno similar, tendría que verificar mi título y visualizar hasta dónde llega mi protección para entonces evaluar si me alcanza o no esa protección para iniciar o no alguna acción legal. Entonces, de eso se trata, para eso es. Y entonces de ahí viene la importancia, ¿no?, de una marca correctamente clasificada. Si no clasifica correctamente, entonces quizás no registre correctamente y entonces al momento de iniciar alguna acción legal que se dé en la vida, pues no me va a alcanzar. Entonces, de alguna manera llegamos al punto número inicial en el sentido de que hagamos una correcta clasificación de nuestro producto o nuestro servicio. ¿Dónde encontramos la herramienta de ClassNISA? ClassNISA la encuentras en tu cuenta PASE. Acuérdate que la cuenta PASE es una herramienta fundamental para el registro de las marcas. Es la manera a través de la cual puedes hacer un trámite de marca en línea a través de tu cuenta PASE. Entonces, cuando abres tu cuenta PASE, existe ahí el icono que dice ClassNISA. Desde ahí puedes dar clic para llegar directamente al sitio. Ahora, si quieres hacerlo por fuera de manera independiente, también puedes entrar directamente al sitio oficial que se llama classnisa.inpi.gov.mx y directamente llegas a la imagen que ahorita vamos a proyectar, las imágenes del sitio que tenemos para ClassNISA. Entonces, recapitulando, decíamos que es fundamental conocer la clasificación porque a partir de ella, bueno, se va a iniciar el estudio de tu solicitud de registro, en donde, bueno, se va a estudiar de acuerdo a lo que nos marca nuestra ley, cualquier prohibición que pudiera llegar a existir, algún impedimento legal, alguna similitud en grado de confusión, y partiendo de la clasificación, la que tú hayas señalado, la que tú hayas ahí capturado en tu marca en línea, se va a tomar en cuenta esa redacción a la hora del estudio. El tema que tiene que ver con el procedimiento de registro, los impedimentos legales, etcétera, ese lo vamos a ver después, ¿no? Algún otro de nuestros compañeros nos va a explicar de manera muy clara en qué consisten estos estudios. Pero en este momento nos quedamos con la parte del uso correcto de la herramienta de clasificación para poder señalar de manera correcta la redacción de productos o servicios que vamos a proteger con esa solicitud de registro de marca. Para que al momento en que el instituto haga ese estudio, bueno, el personal del instituto encargado de la sustanciación de la solicitud, del estudio de forma y de fondo de la solicitud, pueda tener a la mano los elementos tendientes al estudio y en su momento usted como particular puedas tener a la mano esas opciones para defenderte, ¿no? Ese es el objetivo. Y entonces, en esta diapositiva, ustedes encuentran como de manera gráfica la división respecto a las búsquedas que tenemos en materia de marcas. Tenemos a las búsquedas fonéticas y a las búsquedas figurativas. Y las búsquedas fonéticas, bueno, se van a llevar a cabo conforme al arreglo de NISA, a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios, que es NISA, y las búsquedas que tengan que ver con logotipo, es decir, con dibujos, ¿no? Dibujos, imágenes, diseños tridimensionales, se van a entender como búsquedas figurativas y la herramienta que se utiliza es el arreglo de Viena para poder clasificar correctamente los elementos figurativos. Entonces, la clasificación de NISA es la que comentábamos, 45 clases que se aplican para poder identificar tu producto o tu servicio respecto de otros. La herramienta tecnológica, entonces, es ClassNISA. Esa es la imagen cuando ustedes entran a ClassNISA. Esa es la imagen, les da en la página
la bienvenida, ¿no? Y les da en la barra superior todas las opciones que tenemos para la consulta, ¿no? Nos habla de un buscador, ahorita vamos a ver de qué manera es tan útil la utilización del buscador. Nos señala otra opción que tiene que ver con las clases, si quisieras conocer el listado completo de los encabezados, ¿no? El head class de cada clase, bueno, entonces ahí tendrías que dar clic. También te maneja una búsqueda alfabética. Si tú de alguna manera conoces cómo comienza el producto o el servicio, pues puedes ir a la alfabética y seleccionar la letra y entonces ahí empezar a buscar. Te maneja algo también interesante para el tema de documentarte un poco más, que tiene que ver con las modificaciones que ha tenido la clasificación y lo que se ha quitado, lo que se ha incorporado, incluso lo que se ha movido de clase, ¿no? Que antes esto estaba, por ejemplo, en la clase 3 o en la clase 5 y ahora pasa a estar a la clase 3, etcétera. Y en observaciones generales también encontramos el resumen de unos criterios muy interesantes que tienen que ver con cómo clasificar correctamente, ¿no? Entonces, en materia del buscador, el buscador de ClassNISA es súper útil. De hecho, ustedes ábranlo. Si están ahorita o después, cuando termine la presentación, ábranlo y entonces utilícenlo. El buscador es muy útil porque nos hace la búsqueda de la clasificación y solamente nos maneja la redacción que señala ya sea la misma clasificación de NISA o lo que podemos encontrar en la lista complementaria que se suma, ¿no?, a lo que ya tenemos, o en lo que señala la Alianza del Pacífico, y suma también el TM Class, que también es una herramienta que en conjunto de todas estas, 4 herramientas, te genera la búsqueda con temas mucho más precisos. Entonces, si están buscando un producto, basta con que ustedes señalen ahí en indicación el nombre del producto o el servicio, por ejemplo, si estamos hablando, y pasa mucho y pasa todos los días, el tema de la comercialización, ¿no? Si ustedes están queriendo tener una marca para un servicio que vaya a vender, donde voy a vender una tienda, una farmacia en donde venda medicamento, una ferretería donde venda artículos para el arreglo de la casa, etcétera. Bueno, todo esto se entiende como compra-venta, ¿no? O comercialización. Entonces, si ustedes ahí donde está la lupa le ponen comercialización, les arroja la clasificación que aparece y entonces lo único que tienen que hacer al momento del llenado de su solicitud es copiar solamente. Copiar y ajustar esa redacción, pero sí enfatizamos mucho, a manera de sugerencia, que respeten lo que ahí dice. En muchas ocasiones, o en algunas ocasiones, para no generalizar, podríamos querer incluso utilizar el objeto social del acta constitutiva, ¿no? Es que mi empresa, fulanita de tal, se constituyó y el notario me puso en mi objeto social, esta empresa se dedicará a y son objetos sociales así enormes, ¿no? Con muchísimos productos y la mezcla de servicios. Entonces, no hay que confundirnos. Ese objeto social tiene un objetivo, ¿no? La constitución de la persona jurídica. Pero otro tema tiene que ser la marca, y otro tema tiene que ser el registro de la marca. Entonces, al hablar de clasificación, ustedes utilicen la denominación, la indicación que ustedes consideren que va a ser algo útil para el tema de la búsqueda, y ahí tecléenla y le dicen buscar. Y entonces les arroja resultados, les arroja ideas, les arroja las redacciones ya aprobadas. Si está ahí, lo único que tienen que hacer es copiarla. De verdad que si lo copian tal y como está, utilizando las palabras que ahí aparecen, se van a ahorrar muchos requisitos de forma. Y entonces su trámite va a ser exitoso porque ya no va a haber necesidad de que le señalen alguna observación o alguna aclaración que en su momento tengan que solventar, ¿no? Entonces es muy útil.
Cuando en Class NISA le das clic al tema de las clases, te arroja el listado completo de las clases. Te arroja lo que platicábamos, los primeros 34 rubros que pertenecen a productos y los últimos 10 que pertenecen a servicios. Y ahí te arroja los encabezados de las clases. Procura no usar como tal el encabezado. Procura usar el buscador, procura ser específico o específica en los productos que señales en tu solicitud. Evítate requisitos, evítate aclaraciones. Entonces, aunque ahí te aparezcan los encabezados, son los títulos de las clases. Difícilmente alguien se puede dedicar al completo rubro de productos o servicios que ahí se señalan. Generalmente, aunque la clase o el encabezado abarque muchos productos o varios servicios, solamente nos vamos a proteger con una marca 1, 2, 3 o algunos de esos, no todos. Entonces, no hay por qué acaparar el contenido total del encabezado si no lo vas a hacer, porque después te vas a ver en la necesidad cuando en su momento hagas la declaración de uso de esa marca, pues vas a tener que limitar en su momento. Entonces, la idea es precisamente que seas específico en la redacción de tus productos o tus servicios, que solamente te enfoques en los productos o tus servicios exclusivamente que vas a proteger y entonces utilices el buscador o utilices la lista alfabética para determinar de manera clara y precisa estos, sin abarcar todo el encabezado, ¿verdad? La lista alfabética es la que les platicaba cuando ya conoces una clase y entonces de ahí vas checando la redacción que te aparece, las modificaciones de productos o servicios de acuerdo a si es una incorporación, una eliminación, un cambio de clase. Y ahí en observaciones generales es donde les comentaba yo hace unos momentos que se hacen algunos apuntamientos generales que están de hecho plasmados en el documento oficial, en el documento original de la clasificación de NISA para productos y servicios. Entonces, por ejemplo, ahí les platica a ustedes, un producto se tiene que clasificar con la ayuda de la lista de clases. No está ahí. Bueno, con la ayuda de las notas explicativas. Acuérdate que el buscador te suma todo esto, las clases y las notas explicativas. No está ahí, con la ayuda de la lista alfabética. También te suma el buscador la lista alfabética. Si no está ahí, con la ayuda de todas estas herramientas, entonces toma en cuenta lo siguiente, ¿no? Te dice ahí, un producto acabado se clasifica según su función o finalidad. ¿Para qué es? Para eso lo voy a clasificar. Si la función o la finalidad de un producto acabado no se menciona en ningún lado, en el listado, en esto, en aquello, entonces puedes clasificarlo por analogía de otros productos acabados que sean similares al que tú estás buscando, ¿no? Si no puedes por ahí tampoco, entonces aplica criterios como tendientes a describir el material del que está hecho o la manera en cómo funciona cierto producto. Entonces, ahí hay algunos elementos que vamos a tomar en cuenta para poder clasificar correctamente. Luego, un producto acabado que tenga muchos usos múltiples, ¿no? Ahí te pone de ejemplo un radio despertador. Es despertador, es radio, ¿no? Es reloj, etcétera. Se puede clasificar en todas las clases a que correspondan cada una de sus funciones. Es decir, si quisieras, pudieras tener varias marcas, el mismo nombre, pero en distinta clasificación, ¿no? Si existieran distintas clasificaciones para ese producto o para las finalidades del producto. Si esas funciones o esas finalidades no se mencionan en ningún título, entonces aplica la parte de analogía y aplica la parte de material respecto al cual está constituido el producto, ¿no? Las materias primas en bruto o semi-elaboradas se van a clasificar en un principio teniendo en cuenta el material del que están constituidas. Entonces, ahí te da algunas ideas o apuntamientos generales al momento en que uno entre en duda respecto a qué clase voy a utilizar para proteger mi producto, ¿no? Ahora, en materia de servicios, ¿cómo le voy a hacer?
El servicio puede clasificarse con la ayuda de la lista de las clases, con la ayuda de las notas explicativas, la lista alfabética. Pero si no pudiéramos hacerlo con estas herramientas, entonces toma en cuenta lo siguiente. Los servicios se clasifican según las ramas de las actividades definidas en los títulos de las clases y sus notas explicativas. Es bien interesante que te des el tiempo, ahorita vamos a ver dónde están esos PDFs, te des el tiempo para que puedas leer las notas explicativas, porque cada nota explicativa por clase te dice, esta clase comprende bla, bla, bla. Y luego te dice, esta clase no comprende bla, bla, bla. Entonces, ahí hay que documentarse, hay que leer esas notas explicativas. Pero bueno, vamos a suponer que no encontraste nada de información ni en las notas explicativas, ni en la lista de clase, ni en la lista alfabética. No encontraste nada. Bueno, entonces, según las actividades definidas. Y todos los servicios de alquiler se van a clasificar. Bueno, el alquiler se entiende como, pues, de alguna manera, en las mismas clases en las que se clasifican los servicios que se prestan mediante los objetos alquilados, ¿no? Ahí te pone un ejemplo. El alquiler de teléfonos. Bueno, pues es telefonía, telecomunicaciones, clase 38. El arrendamiento. El arrendamiento es otro tema, ¿no? Es similar a los servicios de alquiler, pues es como que prestas o te prestan algo, ¿no? Alquilas algo por cierto tiempo. Y entonces se clasifican de la misma manera. Pero, por ejemplo, el arrendamiento con opción de compra, lo que llamamos el leasing, esa parte no la podemos clasificar en otra, sino en la 36, porque ahí van los servicios financieros. Entonces, de eso se trata, como de ir entendiendo el sentido de la clase para poder hacer una correcta clasificación. Esta es una tarea muy interesante, muy, pues sí, interesante. Todos los días aprendemos cosas nuevas, ¿no? En materia de clasificación. Los compañeros que son expertos en clasificación en las áreas sustantivas, bueno, pues también tienen la tarea todos los días de estar checando la clasificación internacional y de estar conociendo nuevas clases o nuevas redacciones, etcétera. Y en ese sentido, pues es una tarea de todos los días, ¿no? Del día a día. Los servicios de asesoramiento, ¿qué pasa con ese asesoramiento? Porque luego nos dicen en la solicitud, por ejemplo, asesoramiento y consultoría. Así de general nos van a requerir necesariamente, ¿no? ¿A qué te refieres con ese asesoramiento o a qué te refieres con esa consultoría? ¿En materia de qué, no? Porque es tan amplio decir consultoría o tan amplio decir asesoramiento. Entonces, ¿de qué? ¿En qué versa tu asesoramiento? ¿En qué versa la consultoría que vayas a hacer? ¿Consultoría en materia de transporte? Bueno, pues quizás clase 39. Consultoría en materia de dirección de negocios, comercialización, dirección de negocios, clase 35. Consultoría financiera, a lo mejor tiene que ver con operaciones financieras, asuntos de ahorro, etcétera, 36. Consultoría de belleza, por ejemplo, ¿no? De cambio de imagen y cosas así, en la clase 44, ¿no? Consultoría, información por vía electrónica o por vía informática, no tiene tanto ese efecto sobre la clasificación del servicio. Más bien enfócate en dónde vas a utilizar ese servicio, ¿no? Si es, por ejemplo, si fuera una consultoría financiera, es la clase 36. Pero esa consultoría financiera dices, es que yo la quiero poner en una aplicación móvil, ¿no? Para que cuando yo entre, ahí, no sé, ponga mi salario y entonces me haga un estimado de fulanito de tal, tienes que ahorrar el 30% y todo para el resto para las deudas. Y quieres proteger demasiado en dónde vas a hacerlo, en un soporte electrónico, bueno, lo puedes hacer si lo deseas, pero si no, con el hecho de que tú señales que es una consultoría financiera, no importa el medio en el que lo prestes, porque en el fondo el servicio es consultoría financiera, ¿no? Asesoramiento de negocios, etcétera, en la clase 36, ¿no? Bueno, ¿qué más podríamos platicarles en este sentido? Los servicios de las franquicias, ¿no? Esas franquicias
se clasifican en la misma clase de los servicios específicos que brinda el franquiciador, ¿no? Por ejemplo, asesoramiento comercial relacionado con franquicias en la clase 35. Servicios financieros relacionados con franquicias. Allá en el momento en que yo dije financieros, a su mente vino clase 36, porque ahí van los servicios financieros. Servicios legales, ¿no? Servicios legales relacionados con franquicias, clase 45. ¿Por qué? Porque en la 45 van los servicios legales, los servicios prestados por abogados, defensores, etcétera, y en general trámites legales en la clase 45. Entonces, de eso se trata prácticamente, que vayan armando el desarrollo de lo que vayan a poner en la solicitud a partir de ideas básicas que pueden hacer, de las cuales pueden hacer la búsqueda correspondiente a través de la herramienta que está para ustedes para hacerlo, que es ClassNISA. Ahí donde les da la bienvenida a la página a ClassNISA, ahí precisamente están las clasificaciones descargables, en PDF. Quizás la imagen de la pantalla para ustedes está muy pequeña, pero quienes nos llenen la encuesta, bueno, va a haber oportunidad de que se las mandemos, y si no, entren directamente al sitio de ClassNISA y ahí van a ver los PDFs descargables y gratuitos. Si quieren la versión en inglés, si quieren la versión en francés, bueno, entran a la OMPI y desde ahí la descargan. Pero ahí están las versiones, ahí es donde les platico yo que pueden leer las notas explicativas de cada clase, donde les dice, esta clase protege esto, pero esta clase no protege esto, ¿no? Y les va dando los lineamientos generales que les aporta ideas al momento de hacer la correcta clasificación. Bueno, esta clasificación de NISA sirve para la búsqueda de clases sobre elementos figurativos, ¿no? Respecto a va mi marca, pero respecto a cómo suena. Pero los elementos figurativos, que tienen que ver con dibujos se van a clasificar de acuerdo a la clasificación de Viena. La clasificación de Viena, bueno, tiene 29 categorías, 145 divisiones y 806 secciones. Es precisamente para clasificar los elementos figurativos. NISA para clasificar los elementos fonéticos, cómo suena mi marca, el nombre de mi marca, etcétera, el nombre de mi aviso comercial o incluso la publicación de nombres comerciales, y por ahí andan coqueteando con la idea de hacer la publicación de un nombre comercial. También, si quieren hacer una búsqueda, no tanto para el trámite, porque pues eso es otro tema y se identifica en cierta clase específica, pero para el tema de hacer un rastreo general respecto a si choca con una marca o no, bueno, pues también pudieran utilizar clasificación de NISA. Y para los elementos figurativos, bueno, tenemos la clasificación de Viena, esas 29 categorías que ya platicábamos, y esas búsquedas, al igual que las búsquedas fonéticas o las búsquedas que tramitamos o que hacemos a través de la herramienta que existe ya para tal efecto, que es Marcia, bueno, son opcionales, ¿no? Y a través de esas búsquedas figurativas puedes conocer si existe algún diseño similar. La clasificación de Viena tiene que constar si se emitiera un título de marca con diseño, en el título tiene que señalarse la clasificación de Viena. Esto es según la disposición de la OMPI, que es quien administra el Tratado de Viena. Entonces, es importante, ¿no? Para el tema de las búsquedas figurativas. Y ahora, ¿cómo vas a hacer esas búsquedas? ¿Cómo vas a hacer las búsquedas tanto por nombre como por diseño? Bueno, las búsquedas las puedes hacer de manera fonética, de manera figurativa, o puedes hacer ambas búsquedas. Puedes buscar por tu nombre. Van a tener un curso especialmente que habla sobre el tema de búsquedas, pero volvíamos al tema, ¿no? Para poder hacer una búsqueda correcta, pues tienes que clasificar correctamente, porque si no es como si estuvieras buscando en una clase equivocada y pudieras llevarte una idea equívoca de si es procedente o no tu marca. Entonces, es bien importante el tema de la clasificación. Solo vamos a puntualizar
un par de cosas, el tema de que la pueden tramitar desde tu cuenta PASE, hay una búsqueda tarifada, si la quieren elegir lo pueden hacer por el artículo 34 de la tarifa, ahí está la cantidad, o pueden entrar directamente a los sitios de consulta. Los sitios de consulta, bueno, pues pueden estar disponibles desde tu cuenta PASE, que es el pasaporte que tienes para los servicios electrónicos del INPI, y ahí mismo puedes hacer la búsqueda y señalar la clase correspondiente. Para cuando hagas esto, ya debes de conocer la clase, porque si no conoces la clase, imagínate, ¿qué vas a poner ahí, no? Hay quien pone 0. Y entonces, pues, ¿en dónde se la vamos a buscar? ¿En qué clase? O hay quien pone 1 y a lo mejor ni siquiera tiene que ver con esa redacción respecto a los productos o los servicios. Entonces, sí es como muy importante el tema de que clasifiques correctamente. Ahí está la imagen de tu cuenta PASE y ahí está la imagen de donde puedes utilizar tanto las búsquedas como consultar ClassNISA. Y aquí nada más les hacemos el señalamiento del medio de consulta ya al momento de hacer tu búsqueda, que es Marcia y que es gratuita, ¿no? Entonces, si queremos clasificar algún producto o algún servicio, decíamos, basta con que ustedes traigan a su mente una palabra clave de un producto o de un servicio, ¿no? Ahí en la imagen pueden ver algunos ejemplos de productos o de servicios, ¿no? Decíamos, lo primero que tienen que saber es si la quiero para un producto o la quiero para un servicio. Entonces, por ejemplo, si quisieran hacer alguna actividad que tiene que ver con la educación, en el caso de una escuela, de un colegio, ¿no? De un kinder, cualquier tema que tenga que ver con la educación, entonces pueden señalar esa palabra clave, educación, y el buscador de ClassNISA les arroja los resultados. Les dice, ¿a qué te refieres con educación? Bueno, te refieres, por ejemplo, fíjense servicios de asesoramiento en materia de carreras profesionales, como educación o formación, te lo manda la clase 35. Ah, ¿te refieres a esa consultoría de la que platicábamos en materia financiera relativa a la educación? Ah, te lo manda la 36 porque ahí van las actividades o los servicios financieros. Pero a lo mejor tú te refieres únicamente a la educación prestada por un colegio, ¿no? O una institución que se dedica a eso. Entonces te da una redacción que dice prestación de servicios educativos en la clase 41. Ah, si son educaciones físicas. Y no importa, aunque sea deporte, pero tú pusiste prestación de servicios de educación. Es la clase 41. Y así tienes que ir definiendo la clase correcta que se adapte a tu proyecto de negocio. Ajá, por ejemplo, lo que nos pregunta ahí Fernando, aprovechando ahorita que vi su comentario, Fernando nos platica de una terapia de medicina alternativa, ¿no? Entonces, ahí, Fernando, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues hay que entrar ahí al buscador, al tema de clasificación, puedes dar clic ahí y entonces señalar una palabra clave, ¿no? Una palabra clave y te da el resultado correcto. Por ejemplo, mira, esos son ejemplos, ¿no? Y no queremos que esto sirva como de que digan, no, pues ya me aprobaron la clasificación en el Facebook Live del INPI. No. Este es algo informativo, algo que les ayude a ustedes a hacer esa tarea, porque finalmente la tarea de elegir la clasificación es tarea del usuario, es tarea del usuario porque conoce perfectamente su proyecto de negocio. Ustedes más que nosotros, si somos asesores para ustedes conocen el proyecto de negocio. Entonces ahí ustedes pueden checar lo que quieran. Entonces, por ejemplo, metes una palabra, una idea, y entonces te dice, por ejemplo, terapia con fines físicos, psicológicos y cognitivos, ¿no? Si fuera el conjunto de servicios que vayas a dar, te lo manda la clase 44. Pero haz el ejercicio, Fernando, para que vayas viendo
hay otra redacción que dice cuidados de la salud relacionados con terapia de relajación a la misma clase 44, hay terapia con ventosas en la clase 44, terapias psicológicas, por ahí les puse el logo universal de la psicología. ¿A dónde irían esos servicios? Bueno, pues a la 44, ya sea terapia psicológica para niños, para adultos, etcétera. Ahí te quedas con la idea general o el rubro general que tiene que ver con la terapia psicológica. Hasta terapia psicológica para el insomnio, también en la 44. Y bueno, vamos a suponer que quiero proteger un libro, ¿no? Y ahí, si tú, por ejemplo, en el buscador le pones la palabra libro, te va a dar la redacción que vas a poder utilizar. Te habla de muchas cosas, ¿no? Los libros como tales van a la clase 16. La 16, ahí van los cómics, cualquier libro. En la clase 16. Pero ya si quieres hablar de libros descargables y no descargables, ahí tienes que ponerte muy atento para poder clasificar correctamente, ¿no? Porque entonces ya no estás hablando del libro como tal en físico, sino de algo que implica una situación de descarga, ¿no? Electrónica. Y entonces ahí tienes que ubicar la clase correcta. Lo mismo nos pasa mucho con el tema de los softwares, ¿no? De las aplicaciones, ¿no? Las aplicaciones tienes que checar para qué es, bueno, entrega de comida, va a cierta clase, ¿no? Transporte de mercancías, transporte de personas, pero a lo mejor el software como tal puede ir en la clase 9. Y habrá proyectos, a eso les comentamos siempre, hay proyectos que incluyen no solo una clase, sino varias. Y entonces ahí, ¿qué hay que hacer? Bueno, ahí hay que empezar a desmembrar los servicios de mi proyecto completo y entonces ahí definir a qué clase van a ir. Y entonces pudiera ser que yo definiera, llegar a la conclusión, mi proyecto de negocio cae en 1, 2, 3 clases. Bueno, entonces si quisiera, pudiera iniciar solicitudes independientes para las 3 clases. Las 3 clases de manera independiente. Y tendría al final 3 registros de marca. A mi mismo nombre como titular del registro de la marca tendría o podría tener 3 clases. Que de momento a lo mejor la situación complicada económicamente no me da para hacer el trámite de las 3, bueno, pudiera sentarme con calma a elegir cuál es la clase que al principio quiero empezar a registrar, cuál es la clase que quiero proteger, cuál es mi prioridad. Y ahí entonces defino cuál es la clase y empiezo a hacer la tramitación correspondiente. De eso se trata, ¿no? De ir buscando un elemento clave en la redacción de mis productos o servicios para entonces clasificarla. Por mucho tiempo se dio el tema del registro con los encabezados y bueno, fue una práctica por mucho tiempo. Hay oficinas en otras partes del mundo donde han sido siempre muy específicos en materia de la clasificación. México ya está tomando en cuenta desde ya no recientemente, ya tenemos tiempo, en donde se está haciendo esa sugerencia para que ustedes señalen de manera concreta la clasificación. Señalar de manera concreta la clasificación tiene muchos beneficios. Ahorita haciendo alusión a lo que nos preguntaba Fabiola, tiene muchos beneficios porque gracias a esa clasificación en el producto o en el servicio al cual va destinado es que se hace un uso correcto de los signos, ¿no? Es decir, no acaparamos la generalidad de los productos a la hora de la declaración de uso que tenemos que hacer. Cuando ya conseguimos un registro de marca y luego tenemos la obligación de declarar el uso, porque si no declaramos, decíamos, hay caducidad del registro. Entonces, si no estamos declarando en todo, porque no estamos usando en todo, pues vamos a tener que limitar. Y a su vez, bueno, permite un correcto estudio de los trámites, permite que pudieran quizás
confluir distintos solicitantes con distintos productos y servicios, y entonces se diera la oportunidad de que se pudiera registrar en vez de que estuviera acaparando la totalidad de productos o la totalidad de servicios. Entonces, les invitamos al tema de que hagan un uso correcto de la clasificación. Les invitamos a ser específicos en los productos o servicios que ustedes nos vayan a solicitar a través de sus trámites en línea, y al uso, por supuesto, de ClassNISA, ¿no? Siempre al uso de ClassNISA. Muy bien. Posterior al inicio de la solicitud de registro de marca y al hecho de la correcta clasificación, bueno, según el 12 y el 173 de nuestra ley, se da paso al estudio formal de la solicitud. Entonces, por eso esta presentación va previa a la que les vamos a compartir en materia del trámite del registro, para que partan desde el inicio y hagan esa correcta clasificación de sus marcas. Bueno, vamos a checar por aquí si hay alguna duda que haya quedado pendiente. Muchos saludos, Fernando, gracias por seguirnos. Y sí, Leonardo, lo que nos preguntas, Leonardo, es muy, muy interesante. Solo se puede tener una clasificación. Sí, Leonardo, sería cuestión de que checaras en el proyecto de tu negocio cuál es la clasificación, que se hicieran las búsquedas correspondientes, y es una marca en cada clase. El registro es uniclase, solamente por una clase. Si ese proyecto que trae incluye productos o servicios que van en más de una clase, bueno, habrá que registrarla en todas y cada una con el trámite y el pago correspondiente. Por eso les platicábamos de hacer el estudio previo y definir en dónde lo quieren proteger. Así es, Alejandra, hay un proyecto de chocolates con cierto contenido o no contenido, todo depende cómo lo redactes en tu solicitud. Si lo redactas, te sugiero, por favor, utiliza la redacción que está oficial en el buscador. Si tú utilizas esa redacción, no tienes por qué tener alguna situación en materia de algún requerimiento. Muy bien. Nos preguntaban sobre Marcia y el acervo. Bueno, son dos medios de consulta. Los pueden consultar, están ahí disponibles, están libres para su consulta. Entonces, más bien es checarlo. Por supuesto, ahí, Fernando, si tú traes un trámite y ese trámite lo ingresaste por marca en línea, sí te sugerimos siempre que consultes tu historial de trámites para poder visualizar si hubiera algún oficio que te haya notificado y que debas de dar respuesta en el tiempo o en el plazo que señala el mismo oficio. Entonces, ahí también. En la página de la OMPI, Nancy, ahí está completa la clasificación si la quieres conocer. NISA y Viena también. Muy bien, ya para alguna duda como muy específica, ahí incluso la página les remite al mail que se tiene para consulta, y también nos pueden mandar un correo electrónico al buzón, y en todo caso pues les daríamos las indicaciones generales para poder hacer la búsqueda, ¿no? Como en este caso, en esta ocasión nos dimos. Ya le contestaron mis compañeros a Pera sobre el costo de registro de marca. También a Vladimir, ya le contestamos en materia de la traducción. Recuerden siempre proponer marcas que sean susceptibles del registro de las mismas, a la traducción a todos los idiomas. Van a venir temas interesantes como se dan siempre,
y se les va a hacer mención de los impedimentos legales para el registro, etcétera. Entonces sí les sugerimos que se sigan conectando todos los días a la misma hora. Ya mis compañeros les compartieron, en el caso de Adriana, la liga oficial, que es la que aquí dijimos, ¿no? https://clasnisa.impi.gov.mx. Ahí hacemos la búsqueda de la clasificación. Saludos a todos los que están viendo el video, a Emanuel Tapia, a todos ustedes que nos han acompañado, que se hicieron el tiempo para poder seguirnos. Les invitamos el día de mañana a la misma hora a la transmisión en vivo de otro trámite también muy interesante que tiene que ver con el INPI y sus servicios que realiza. Cualquier duda que tengan, cualquier tema que quieran externarnos, pueden hacerlo en la vía oficial al correo buzon@impi.gov.mx, y también tenemos el sistema de citas que siempre les platicamos, citas.impi.gov.mx. Ustedes hacen una cita, un asesor en tiempo real se conecta con ustedes en el tiempo estimado para su asesoría y resuelve sus dudas, les atiende, les escucha de manera virtual en este momento que estamos cuidando todos nuestra salud, pero también les pedimos de manera muy especial cuiden la salud de todos nuestros compañeros que están presentes en una ventanilla. Entonces, por mi parte ha sido todo. Me ha dado mucho gusto saludarles, estar con ustedes. Mándenos la encuesta y les regresamos la presentación. Por mi parte es todo. Les deseo excelente jornada. Mi nombre es Dalet Cruz y que tengan excelente día. Hasta luego.